39 minutos pasaron ya de las 10 de la mañana y vamos a hacer como lo hacemos los viernes, a esta columna que tiene que ver con el arte, este tema que nos encanta, que además nos atraviesa a todos y que empezamos a entender un poco el arte desde otro lugar, ¿no? Porque antes uno hablaba de arte y era como una cosa exclusiva para algunos. Hoy uno puede entender que el arte tiene que ver con todos y que de alguna forma todos somos arte, ¿no es cierto? De una u otra manera. Pero bueno, vamos a hablar de este tema con Lucía Rodríguez y con Vanessa Rivas Villalba, que están acá haciendo esta maravillosa columna. Buen día, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, Euge. ¿Cómo andas? Hoy vamos a hablar de un tema, me vine vestida Made in Eugenia, porque esto me lo regaló Eugenia, y no es gótico, ¿verdad? Coco, es neogótico. Eso es neogótico. Bien. Este es más gótico, Claro. porque si pueden ver, la distribución más geométrica y monótona, ¿sí? Así que estamos como para que vean en nuestra... Yo estoy a lo es Bronteo, más medieval, a lo claro. Shelley. Yo el más Con el pelo medieval, vos recogido. sos más Claro. neogótico. Vos tan medieval y yo tan gótica. Tan Tan neogótica. Tal cual. Bueno, vamos a hablar acerca de qué es el arte gótico, de qué se trata y sobre todo dónde nace, ¿no es cierto? Parte de la historia. Sí, ella nos va a hacer el desarrollo como corresponde en la columna semanal. ¿Cómo les la va? Profe. Bien, bueno, yo les voy a contar un poquito, porque como daban siempre uno no puede dar desvinculado el arte sin un contexto social e histórico. Uh-huh. El arte gótico justamente va a venir después del arte románico, justamente con la construcción de las catedrales. ¿Por qué construcción de las catedrales? Porque para esa época empieza el cristianismo a tomar mayor vuelo, mayor cantidad de fieles, empiezan a seguirlos y empieza a ver todo como una peregrinación de los fieles hacia los distintos lugares. Vos recién preguntabas en dónde surge. Bueno, el arte gótico va a surgir en Europa, ¿sí? Estamos hablando de la Europa medieval, un arte oscuro que se conocía como una época turbia o oscura o saliendo del feudalismo, ¿sí? Como más rígido era todo, era, ¿no? Todo muy rígido. Contemos también que esto del feudalismo provocaba como un manejo de la población que era muy analfabeta, que era escasa de economía, porque todo le tenía que pasar al feudo. Claro. Entonces, con una sociedad muy desigual, muy antagónica, donde la población estaba solamente produciendo para Voy a ese hacer feudo. Un aporte. Para ver más o menos cómo se vivía en esa época y dónde estaba el conocimiento, está la película El nombre de la rosa. El nombre de la rosa. Los monasterios era donde estaba, ¿no es cierto? Bien. ¿Y qué pasa en el nombre de la rosa? ¿Quién era el que manejaba el poder de la sabiduría? Y el Papa. No, los mismos clérigos, claro. Sí. Entonces, justamente con esto, ¿sí? El poder del clérigo empieza a crecer. Había otra cosa que se llamaba las reliquias. Cuando la reliquia es una porción de alguno de los santos que se entregaban, ¿no? A un espacio, a una ciudad, y entonces la gente empieza a peregrinar. Claro. Muy parecido todo, ¿no? A lo que nosotros estamos viviendo en Luján, esto de venir al santuario. Lo devocional, ¿verdad? Lo devocional. Entonces, ¿qué pasa en esta época? Es necesario empezar a multiplicar estas catedrales y empieza a florecer, ¿no? Por todo lo que es Europa, una serie de catedrales. Entonces, por ejemplo, tenemos la que más conocemos, tal vez, Juanita, que es Notre Dame. Acá tenemos donde tenemos justamente las características de estas torres y ven en el medio como que sale una aguja. Esto... Sí. Todo lo que tiene que ver con esto de las torres, la verticalidad, los espacios cerrados, ¿sí? Son propios del arte gótico. ¿Por qué? Porque lo que hacía la iglesia es justamente decir a los fieles
¿sí? Que dentro de la iglesia iban a estar seguros. ¿Protegidos por quién? Protegidos por Dios. Ciertas características son muy puntuales. Esa es otra. Primero empiezan a hacer espacios muy amplios, ¿sí? Con bóvedas muy altas, se le dice bóveda de crucería. Ustedes si han tenido la oportunidad de ir a nuestra basílica van a ver que tienen las columnas y esas bóvedas, ¿sí? Con ojivas, es decir, con puntiagudas al centro. Claro. Las características propias son los grandes vitrales, el arco puntiagudo, las bóvedas de crucería, los contrafuertes por fuera, ¿sí? ¿Ven lo que nosotros vemos Ahora, a yo lo los voy mostrando. Acá costados? está el vitral, por ejemplo, que ahí tenemos, también Sí, Vanessa nos trajo uno. Y la decoración ornamental. Exacto. Ese vitral que ustedes ven, que es de forma redonda, se llama rosetón. Sí. ¿Qué tenía la característica los vitrales? Es que estaban apuntados hacia el sol para que el sol iluminara por cierta época del día y generara dentro de la catedral una atmósfera que tuviera que ver como si fuera algo del cielo. Sí. Algo milagroso. Una algo milagrosa, claro. Sí. Trabajan con la luz, el gótico, si bien le dicen el arte oscuro, trabaja justamente con la luz. Yo acá les traje, ¿sí? Mire. Para que ustedes observen esto de las transparencias. Made in Vanessa eso, una obra de arte de Divina. nuestra profesora Divina. y artista. Igual pensaba, ¿no? Mientras te escuchaba, Vane, y hacía esta asociación. Uno habla en aquella época lo que era el arte gótico, cómo comienza, todo lo que surge a través de estas cuestiones eclesiásticas, esto de decir los fieles dentro de la iglesia, todo además, el poder estaba dentro de la iglesia. Exacto. Y todo era como demasiado oscuro, todo me da una sensación de mucho que esconder ahí adentro. Pero ¿sabes qué pasa? No sé, a ver, Eugenia, sí, mal pensada, pero me pasa esto. la Bueno. parte publicitaria de esto, la parte pensada dentro de lo que podían, era que en esas grandes catedrales entraba la luz, y la luz era la religión, o sea, dentro vendría a ser Claro. eso, y se elevaban al cielo. A veces Sí. no le daban mal los cálculos, ¿no? Porque a veces no llegaban a poder hacer las... ¿Cómo Porque, es el tema de porque las la torres? idea de la torre es, si uno la mira desde la verticalidad, desde el de abajo, uno puede dar una prolongación. Por eso eran bien altas Acá y está. empiezan a hacerse cada vez más altas y más agudas. Está justamente para dar la sensación de que estoy tocando el Sí, cielo. claro. Y además yo tengo esta sensación, a ver, Y sí, y es oscuro, y porque es no oscuro, daban pero y todo. además, Oscuro, miren lo que pero voy a- no oscuro en luminosidad, No, sino en conocimiento. En conocimiento. Y además me da la sensación de como, a ver, como un poco soberbio el tema, ¿no? Esta cosa de creerse infinito, más poderosos que Claro. el resto. ¿Hasta dónde llegamos, no? Pero Sí. no se yo voy a hacer una salvedad. En el conocimiento de la historia del ser humano, Ujú. todavía todo estaba supeditado a lo mágico, a lo religioso, a Dios, digamos. No había eso. Vos te perdiste las clases anteriores Ujú. de la profe, donde ya estaba el humanismo. O sea, acá fuimos un poquito para atrás, que empieza en el Renacimiento, y es cuando empieza que la gente empieza a creer que la medida de todo es el ser humano. Claro. Entonces ahí se corta, pero como Pero en esa época nos había todo- quedado colgado el gótico, ¿viste? Claro. Entonces ahí todavía está la Edad Media, donde incluso antes de esto no se podían hacer imágenes religiosas, ¿no es cierto? Sí. Vos corregime. No, No se podía no se po- representar a Jesús. No cualquiera, por eso también el dominio de la iglesia, siempre hablando del dominio de la iglesia, ojo, no solamente la cristiana, porque No, también no, la estamos musulmana. hablando de todas las iglesias. Sí, las reproducciones tenían que ser, como están en Sí. esta, sobre los Que no se- murales, claro. y solamente eran financiadas por la iglesia. Por eso los artistas, no vamos a encontrar en esa época algo que no tuviera que ver con la religión, porque los que pagaban a los artistas, que en realidad no eran artistas, sino que eran artesanos para esa época, era justamente la iglesia. ¿Y para qué les va a pedir? Bueno, justamente para promulgar, promover, promocionar a la iglesia católica, Claro. porque estamos en época de expansión de la iglesia católica. Llega hasta lo que es
para el lado de la India, si ustedes ven Marco Polo, van a ver que justamente la iglesia trata con las cruzadas llegar a lo más infinito para el otro lado. Después, un poco más adelante, en el 1493, la llegada de Colón, Claro. ¿sí? Claro. Es como que, bueno, esto de la iglesia, donde trata de justamente estirarse, prolongarse y Empezar a hacer crear un territorio. poder. Exacto. Empezar a hacer territorio. Territorio, claro, y un poder, porque esos papas de esa época no eran como los de ahora que mediaban. Esos papas son papas guerreros, Claro. son papas que Hacían la estaban guerra. promulgando para ganar territorios Bueno, para la vimos en iglesia. la película La Misión. La misión, Eso es más adelante, exacto. pero claro, o las La cruzadas, bueno, misión, todo las el tema. cruzadas, Mm. El Cid claro. Campeador. Todo eso es que justamente con la excusa del el Santo Rial, Claro. Humberto Eco también Sí, hace, van ellos también, por El un rey lado Arturo. mandan, claro, por un lado mandan a las cruzadas y por el otro lado, ustedes siempre fíjense en las obras, está por un lado la guerra, por el otro lado la cruz. Sí. Es como Sí, que sí, vienen sí. juntas. Y aparte todo se entiende en nombre de Dios. Todo en nombre de Dios, y como si no es profano, Tal cual. ¿no? Si no se entendía dentro de ese Claro. nombre de Dios, todo era profano. Las catedrales de la época, entonces, tenían esto de los vitrales para dar esa atmósfera de que adentro estaban protegidos por Dios. Ujú. Claro. Y por fuera tenían, ustedes, porque fundamentalmente Acá. en esta época tenemos el tema de los vitrales, el tema de la arquitectura y el tema de la escultura. Tenemos altos relieves que van a ir contando, relatando, narrando historias que tengan que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Y porque ya dijimos, la mayoría eran analfabetas. Entonces, ¿cómo podían mostrar o promulgar la religión a un pueblo que era analfabeto? Claro. A través de la figura. Claro, de la imagen. De la claro. imagen. Educaban a través de la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, se me pone una idea, siempre yo con las películas. Sí, El pero- jorobado de Notre Dame. Claro. Las gárgolas, famosas gárgolas que ¿Y en qué dibujos son las animados- gárgolas? ¿Qué son? ¿Qué son? Son como demonios. Son los demonios. ¿Por qué? Porque la idea era que si no se entraba al espacio donde estaba la iglesia, los demonios los iban a Claro, devorar. viste que son Los de como... afuera estaban desprotegidos. Ay, a ver si hay Claro, alguna- exacto. La iglesia los va a proteger de los demonios. Claro. Como decía recién Lucía, esto de lo mágico que se pensaba en esa época, ¿no? Por eso a los magos, los que dominaban el fuego y todo eso, les tenían tanto miedo y enseguida los tildaban de brujos o de Brujos y los herejes, quemaban. porque justamente el dominio tenía que ser, bueno, tenemos la Inquisición, ¿no? Claro, También en esa claro, época. claro. Hay como toda una... Estamos hablando de muchos años, ¿sí? Y hay todo como está todo como vinculado de alguna manera, donde el poder lo ejerce la iglesia, ¿sí? Exacto. Y va a tomar a las poblaciones a partir de ese poder, ¿no? Que se va construyendo. Totalmente. Entonces tenemos la que vos decías de las representaciones, Sí. son en frescos y planas también. Totalmente ¿no? planas. Son Miren, acá planas. les voy a mostrar uno que hay unas vírgenes. Y mucho oro, laminadas en oro, Ahí. ¿sí? Porque también el color es simbólico Claro. en esta época, ¿sí? Claro, El no hay azul nada está que se parezca a lo destinado, real. claro, el azul está destinado a la Virgen, el rojo a Jesús y después el oro, ¿no? El oro que, digamos, que ilumina todo ese espacio. Bueno, y señorita, y el tema en Luján, entonces, tenemos un gran exponente. ¿Es gótico eso lo que tenemos acá, que Claro. nos representa, que es la Acá basílica? porque acá estábamos hablando del siglo XII, ¿no? Claro. Más o menos, a partir de esa época. Pero ¿qué pasa? Luego, para el siglo XIX, XVIII, empieza como a haber un rescate nuevamente de todo ese arte, del arte neogótico. Y entonces vamos a tener en el siglo XX una construcción de una catedral, o de una basílica, perdón. El tema de catedral y basílica depende si está el obispo Claro. o no,
por eso en algunas es catedral. Hay gente que dice, vamos a ver la catedral de Luján, ¿viste? Y tiene que ver con en realidad con una membresía eclesiástica, claro, la política eclesiástica, que es si está el obispo o no. Claro. Por eso esto es basílica, porque no está el obispo. Claro. Y las otras son catedrales. Pero arquitectónicamente es catedral. Exacto. Y la de La Plata es catedral, porque está el obispo. Justo hablábamos de la de La Plata hoy también. Porque son hermanadas. Pero hay una diferencia, que la de La Plata no tiene las torres. No tiene terminadas las torres en aguja. Y la de Luján sí. Claro. ¿Y por qué es eso? Porque no les dieron los... No, porque claro, habían cuando la construye Dardo Rocha, siempre se dijo que en realidad era porque no daba el soporte de la torre para las agujas. Ahora, nosotros, hablaba de las imágenes, vos mencionabas estas imágenes en estas construcciones, ¿no?, góticas, y pensaba, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la puerta del cementerio, que tiene las lloronas. Pero eso venimos para otro capítulo, porque ese pero está buenísimo. Pero está buenísimo porque nosotros vamos a ir así, con esta... Pero fíjate cómo a Eugenia le hizo... Espera que le termino, porque eso es Art Deco. Pero otro día arrancamos con el Art Deco, que tenemos mucho también. Eso, yo creo interpretar que Eugenia ve a esas mujeres largas, con esa... claro, porque están lloronas, puede estar en una postura, de lamento, claro. Pero la verticalidad. Un poco lo que dice Eugenia me dispara a pensar en esto que tiene que ver con no hablo del movimiento en sí, pero que como en el neogótico o en el siglo XIX, XVIII, XIX, se empiezan a interesar la gente por volver a esta estética de la melancolía, de las ruinas y de todo esto que te lleva a un estado contrario a lo que pasaba en el mundo. Claro. Pero no te digo, esto lo de Art Deco vamos a dejar aparte, pero me quedo con la imagen de la mujer llorona, así medio tenebrosa y qué sé yo. Y bueno, pensaba en que lo que se llama gótico, ¿viste cuando dicen los góticos, los emo, ¿viste? Las nuevas tribus urbanas, claro. Tienen que ver juntamente con un poco de este concepto de porque de las angustias. Supuestamente el romanticismo que se dio en Europa en el año, más o menos cuando empezó la revolución industrial y empezó todo a activarse con la máquina, la tecnología, tenían muchos artistas y gente, poetas y todo, tenían mucho rechazo contra esos avances. Entonces tiene una postura rebelde y vuelven a lo que es la leyenda de esta época del siglo XII, las historias de las ruinas, las catedrales, y por eso se le empieza a llamar gótico a todo este movimiento de historias de terror y de todo lo que tiene que ver con lo oscuro, que es muy, muy posterior. Claro. Bueno, yo quería meter un bocadillo porque a veces se confunde esta idea de la estética gótica con el arte gótico verdadero, que es lo que contó ella. Pero quería contar una cosa que tiene que ver con Frankenstein. Frankenstein, no sé si alguien se acuerda, mis hijas cuando eran chicas cantaban una canción así con las palmas, no es para ser autorreferencial, pero decían en el castillo de Frankenstein y hacían todo un jueguito. Bueno, eso, Frankenstein en realidad es una novela gótica, pero de la época neogótica, no de la Edad Media, sino escrita por Mary Shelley, que fue una escritora mujer y que con un protofeminismo incluso, fue una de las primeras donde se empezó a pensar en una emancipación de la mujer. Incluso un día voy a contar un poco la historia de ella más profundamente, pero lo que quería contar es que esa gente quería vivir un poco de esa manera, medio como volviendo a esta rebeldía del modernismo, claro. Y se le ocurre escribir una novela sobre un hombre. Frankenstein en realidad no era el muñeco, nosotros nos tenemos la imagen de ese hombre creado con distintas partes de distintos muertos y que tiene una cabeza cuadrada con tornillos, ¿vieron? Ella, esta novela es como
una cosa terrorífica, pero Frankenstein era el padre, y se llama, volviendo, que todo tiene que ver con todo, que el otro día hablamos de Grecia, se llama Frankenstein el moderno Prometeo. Prometeo era un personaje de la mitología griega que le robó a los dioses la luz, digamos, quería hacer... Sí, el fuego sagrado. Le robó el fuego y después tuvo un castigo enorme. Entonces, tremendo claro, el castigo, porque fue que continuamente él fue encadenado en la montaña y venía un águila y por comía. día, durante el día venía el águila y le comía el estómago y durante la noche se le cicatrizaba. Y al día siguiente volvía el águila a comerle la... Fíjate el castigo de los dioses por haberle sacado el fuego, o sea, el conocimiento, un poco lo que decís vos, esa falta, esa oscuridad, tomar de los dioses la luz, el hombre. Claro, entonces, este moderno Prometeo, que era este hombre que hizo, este científico loco, que era Víctor Frankenstein, hizo la criatura, que era este muñeco hecho todo con mitades, con partes, y toda esa historia de cómo esa criatura, que es monstruosa, es una pobre víctima de los experimentos. Sí. Bueno, y Mary Shelley, que era esta mujer que tuvo una vida muy gótica también, lo escribió una noche que se fueron a un castillo. Estos eran medio como unos hippies, pero de esa época, que estaban todos, se vestían así todos muy lánguidos, tenían un amor un poco libre, eran bastante, no digo libertinos, pero, y ahí estaba Lord Byron, que era otro, estaba Percy Shelley, que era el marido de ella. Se van un fin de semana, se alquilan un castillo al lado de un lago, creo que en Viena, por ahí. Y uno de los juegos fue, bueno, como eran todos escritores, poetas y qué sé yo, hoy a la noche cada uno se va a su habitación y escribe la novela más de terror, o sea, la novela más terrorífica que se les ocurra. Claro. Y después la leemos entre todos. Y esa noche nace este Frankenstein de Mary Shelley, que después va a ser un ícono del género de terror, o bueno, cine, sí. Y de la literatura, aunque es una novela gordota, pero lo que quería también decir sobre Mary Shelley, que es un personaje muy atractivo por su vida, es que fíjate lo gótica que sería que cuando su marido Percy murió en un accidente naval, iba en un barquito con un amigo y tuvo un naufragio y murió en el mar, cuando encuentran su cuerpo y lo creman, porque él pedía que lo quemaran, ella le saca el corazón y se lo guarda en un pañuelito hasta el final de sus días. Lo encontró su hijo, cuando murió Mary Shelley, encontró entre sus cosas el corazón de su marido guardado. Así que más gótico que eso, no, o sea, más de historia es su vida, que realmente es un ejemplo de cómo... amores turbulentos. Amores turbulentos y amores como muy conectados con lo oscuro, con la muerte, con la melancolía y con todo esto que, como vos bien decís, y de alguna manera lo trajiste, la oscuridad esa, que solo era iluminada por la luz de Dios, un poco es eso, la base de lo que se le llama gótico, ¿no? Pero bueno, ahora viene el cuentito, porque en esta columna, Euge, vos nunca nos acompañaste hasta hoy, pero siempre ella la corona, Vanessa, con una historia de amor. Así que bueno, si Marce nos pone la música característica, Vane nos va a contar la historia de amor gótica. Eloísa y Abelardo. La realidad estaba en contra de ellos. Nada predispone a que Abelardo alguna vez conociera a Eloís. Habían nacido en regiones distintas en tiempos medievales, donde la gente viajaba muy poco. Él venía de las costas de Bretaña y ella jamás había salido de los alrededores de París. Además, una generación los separaba, porque Abelardo había nacido en 1079 y Eloís en 1101. Pero el destino fue más fuerte y unió por los siglos de los siglos a estos legendarios enamorados que hicieron de sus diferencias sus mejores armas. Incluso la historia
ha conservado las cartas llenas de pasión que estos amantes mantenían, y es una de las historias más emblemáticas de aquella ciudad luz por aquellos días. Abelardo fue uno de los más célebres profesores de teología, un intelectual de talla mundial por aquellos tiempos, que visitaban estudiantes de todos los países de Europa y alrededores maravillados con sus dotes de orador. Por su lado, Eloísa se había ganado el reconocimiento de París por su inteligencia excepcional y por el dominio que había adquirido de la lengua latina, griega y hebrea. Eran dos intelectuales. Eran dos intelectuales de la Edad Media. De la época medieval, sí. Medieval. Bien. Una intelectual de primera categoría. Sabía las doctrinas de los padres de la Iglesia. Volvemos otra vez con la Iglesia. Dominaba los escritos de Plutarco y Heródoto y recitaba de memoria los salmos de David. Una mujer excepcional en la que no tenía acceso a la... era una mujer excepcional en los tiempos que las mujeres no tenían acceso a la educación. Claro. Eso también es importante reflejarlo porque a veces ni siquiera formar parte del cortesano garantizaba de que uno podía leer y escribir. ¿no? Estamos en épocas, como decimos recién, el conocimiento, ¿sí?, estaba solamente para algunos pocos. La erudición de la bella Eloísa era el orgullo del canónigo Fulbert, que quería profundizar la educación de la joven, pero ella no podía asistir a las clases de Fulbert por ser mujer. Claro. Entonces Fulbert le pidió a Abelardo, el profesor estrella del momento, que le dictara clases particulares. Se viene el problemita. Caramba. Sin darse cuenta la metió en la boca del lobo. Abelardo ya la había visto antes a la nueva pupila y se comprometió a enseñarle el arte de la dialéctica y de la retórica. Pero el profesor comenzó sus clases no con las austeras reprimiendas de San Ireneo o los escritos de Lucano, sino con los voluptuosos libros de Ovidio y el arte de amar. Claro, ¿puedo hacer un apartado? Ovidio era de la época de los griegos. De los griegos. Entonces era otra historia, ahí había más libertad. Más pimienta, libertad. Ahí era libertad, una libertad en el condimento amoroso. O sea que la mandaron para estudiar todas las cosas bien, correctas de la época. Los salmos. Y la mandaron todo como eso. una excepción a estudiar, porque Claro. era muy inteligente. Yo no sé si habrán dado cuenta lo de Fulbert, porque Fulbert la quería mandar, pero... Claro. No sé. Tenía su encono ahí, me parece. Y Abelardo justo le empieza por la parte más picante, digamos. Le empieza a enseñar. Porque ya la había visto a la doncella. Claro. Mira la doncella. Ahora voy a decir una cosa fea, chicas, y ustedes me van a decir, Marijuya, son mal pensadas. ¿Esto se da de manera natural o era un viejo verde? ¿El Fulbert? No, porque él no, digamos... Abelardo. No, Abelardo era joven. Tenía la edad ¿Eran jóvenes los dos? Sí. No, era un intelectual, un muchacho intelectual. También. Y a ella la manda Tiene un una cura. diferencia de 10 años. Claro. Sí. No es tanto. No, Pero no. igualmente convengamos que para la época tampoco era muy desorbitado que un hombre grande se casaba. Eran viejos verdes. Y en esa época las las chicas se casaban a los 14. Claro, y ya a los antes, 20, sí. 28 Ya morían. ya eran grandes. Sí, ya morían de parto. Ya tenían que, ya procrear y ya está. Bueno, estamos hablando del año 1118, ¿sí? Cuando estaban las clases de Ovidio. Abelardo y Eloísa ya estaban locos de amor el uno por el otro. Los parisinos se enteraron porque Abelardo comenzó a componer cantos de amor que le mostraba a la gente. El canónico Fulbert no tardó en enterarse en que lo que sucedía en las clases y furioso quería hacer expulsar a Abelardo de París y encerrar a Eloísa para que aquel entonces estaba embarazada ya de su amante. Mi amor. Imagínense en la época, ¿no? Lo que fue Dios mío. para estos amantes. Tipo Camila.
Tipo Camila, No, claro, estoy tipo, pensando. tipo Camila, o tipo también Romeo y Julieta, Romeo y Julieta, o claro. todas esas tragedias Sí, de la época. Pero bueno, Romeo y Julieta no llegaron a embarazarse de casualidad. Y claro, pero bueno. no sabemos tampoco. Sí. Claro. No, aparte es ficción. Abelardo y Eloísa supuestamente es verdad. Es ¿no? verdad, porque Claro. en las cartas, bueno, era muy largo, sino para mostrar, Acá pero hay existen las cartas, sí. Acá hay un, Está un dibujo de la retratado, época, esos sí. son miniaturas, porque otra Ah. de las características que va a tener esta época del gótico son las miniaturas, los Claro. libros, los textos que estaban hechos a mano. Poseían miniaturas, es decir, pequeños Claro. dibujos, ilustraciones hechas únicas, ¿no? Son piezas únicas. Sí. Bien. En una carta, perdón, Abelardo le propuso matrimonio para que las autoridades no la alejaran de la ciudad, pero para sorpresa de todos, Eloísa se negó. En una carta explicó que ella quería que Abelardo tuviera éxito en su carrera, siempre igual las mujeres. La solución era entonces organizar un matrimonio en secreto que permitiera a la pareja seguir su vida independiente. Pero una vez más, Fulbert divulgó la noticia del matrimonio para crear un escándalo en París. Eloísa, queriendo ser leal a su enamorado, negó públicamente que se haya casado. Abelardo decidió entonces raptarla y llevársela fuera de la ciudad. Escondiéndola en el monasterio Saint-Marie de Chantel, la vistió de novicia para que no la reconocieran y cada noche iba a hacerle visitas a su esposa. Pero esto ahora viene la parte más triste. Pero Fulbert quería castigar el atrevimiento de Abelardo. Claro. Para vengarse, contrató a un grupo de criminales para que una noche entrasen a la casa de Abelardo, lo amordazaran y con sus cuchillos afilados lo emacularan. Es decir, le cortaron los genitales. Este hecho fue catastrófico para la pareja que desde ese entonces solo se comunicó por medio de cartas. Eloísa decidió tomar el hábito y encerrarse en el monasterio, aunque no tuviera vocación de monja. Abelardo se fue mudando de monasterio en monasterio, cada vez más lejos de su amada, como queriendo olvidarla. Ante la tragedia, una carta de Eloísa a Alberto resume su sentimiento de injusticia cuando escribió: si debo desnudar la debilidad que recubre mi miserable corazón, no me siento culpable ante Dios. No puedo evitar ser su despiadada crueldad ante el ultraje que os infligió, y no hago más que ofender entre murmullos, lejos buscar la penitencia y la calma de su ira. ¿Es acaso posible hacer penitencia torturando el cuerpo cuando el alma conserva la idea del pecado y arde con sus pasiones de antaño? Lo increíble de esta historia de amor es que al morir Abelardo a sus 60 años fue Eloísa quien lo enterró. Eloísa falleció 22 años después, a la misma edad de su amado. Las monjas entonces decidieron enterrarlos juntos. Tras varias exhumaciones y peripecias, los restos de la pareja histórica fueron a parar al cementerio de Père-Lachaise en 1817, donde desde entonces cada día docenas de parejas dejan ramos de violeta en honor del amor de Abelardo y Eloísa. ¡Qué hermosa! Triste, qué hermosa historia y triste. Pero además... y aparte muestra lo sangrienta, ¿no? Sí. de la gente, el aleccionamiento, claro. de la iglesia, además, porque terminó en la iglesia ella. Los dos, pero él castrado, pobre, y ella monja, y arrepintiéndose todo el tiempo del amor que había sentido. Sí, a mí me da la sensación de que esto refleja de alguna manera un contexto de mucha sumisión. Sumamente y donde sumisa ella. siempre el ser humano, debajo de la mirada de la iglesia, lo único que siente es culpa, y sobre todo las mujeres, que no nos podemos correr de ese eje donde la iglesia nos marca. Exacto.
que la culpa la tenemos en la espalda. Bueno, eso ya viene de la edad de Adán y Eva. Eh. ¿Quién come la manzana? Claro, tal cual. Tal cual. Exacto. ¿De dónde sale Eva? De una costilla De la costilla de Adán sale Fue porque yo creada la por la creo costilla y de Adán. después Yo le la presto, culpa es tuya. Yo le presto la costilla. Sí. Así que bueno, Es hermoso, es una hermoso, historia- y la verdad que está buenísimo también que que ahora se siga homenajeando a estos amantes en el sentido de como una rebeldía ante la bajada de línea de lo que debía ser, porque es un poco una de las historias universales de dos amantes desdichados desdichados. y que hicieron lo posible para vencer las ataduras de la sociedad, pero no pudieron. Pero bueno, la disfrazó de monja, hizo un montón de cosas como para esconderse, pero bueno, hay que pensar que encontraron, aunque sea descansan Sí, juntos. descansan juntos. En el santuario que les hicieron para la época también están hechas las representaciones. Ellos tienen, digamos, los cuerpos están abajo y sobre ellos está como si fuera la escultura, Claro. ¿sí? Como se usaba en la época, la escultura de ambos, ¿no? Entonces están como acostados, yaciendo uno al lado del del otro. Qué hermoso. Sí, y además pensaba también, qué loco, porque habla mucho en relación, si uno lo traslada a otras épocas, de los mandatos sociales. Y sí. Y cómo quedan presos de estos mandatos sociales. Ahí con la mirada, ante el rigor de la mirada de la ley, que era mucho más sólido. Pero muchos años después, y a esta altura del partido, como todavía nosotros Sigue hoy existiendo. Seguimos estamos con esos presos mandatos. de los mandatos sociales, ¿no? Quizás no tenemos la ley, pero sí tenemos toda esta cuestión de la conciencia, la culpa, que nos hace sentir y nos carcome permanentemente, ¿no? Claro, Yo porque... escuchaba a Eugenio, Perdón, porque yo lo que pasa es que todo el tema de religioso siempre se trabaja desde la culpa. Claro. Sí. ¿Por Sí. qué? Porque si vos tenés culpa, yo te puedo manejar, porque a Claro. partir de la culpa, bueno, entonces, lo que decías recién, sos sumiso, porque necesito la devoción, entonces trabajar sobre la culpa. Y aparte porque viste que siempre dicen las peores decisiones se toman desde un estado de culpa. Claro. Claro. Porque estás vulnerable a todo, porque vos estás mal con vos mismo. La culpa te lleva a sentirte mal. Y eso es mucho más fácil de manipular, como Claro, decís vos. Claro. claro, tal cual. Sí, sí. Estaba pensando, perdón, para traerlo acá y a nada que ver, algo totalmente mundano. La serie Envidiosa, que no sé si la vieron, Sí. la de Grisela Siciliani, que es una mujer que lo único que quiere es tener un marido como la gente, un marido tipo de un buen partido, digamos, entre comillas, y una casa. Bueno, pero ahí justamente habla bueno, de un mandato social. Bueno, y justo una periodista que no es santo de mi devoción, panelista, hablaba de Pampita, con el problema que hay ahora con este muchacho con el que se enganchó el Sí. último, y decían, Pampita lo único que todo el tiempo quiere tener una familia de bar, digamos, una familia de ensueño, y Sí. nunca encuentra la persona Sí, y va el buscando concepto de cualquier... familia clásica. Claro, ¿no? exacto. Y encontró este Moritán, que es un desastre, pero le encantó, fue justo el Ken que necesitaba, lo digo yo, ¿no? El Ken, y miren lo que pasa, y de nuevo un problema por querer cumplir esos mandatos que decís vos. Pampita ya no necesita, quiero decir, ella ya es una persona que... O Sí, sea, que sí. espere un poquito para encontrar su amor. Sí, Porque o estos no, a mí me muñecos... sí, sí. Y Yo bueno, igual. Bueno, A ver, es mi pensar. A mí García Morita me parece un tipo nefasto. No, yo ¿Qué también, quieren a mí que le diga? también. Me parece Igual un a ella desastre. la van con un montón de cosas, pero lo que sí entiendo de Pampita es que Pampita es su propia empresa y Y la sí. familia vende. Claro. Ah, la está muy familia, bien. la familia Bueno, pero tipo entonces, vende. Pero entonces, Vende. entonces directamente Vende es- más que una mujer con 4 pibes. Pero Claro, totalmente. escúchame, tener una hija, sí, también, pero bueno. Y bueno, Ya hace falta
tener una hija nuevamente o un hijo con otro tipo que te trae problemas. O sea, pobre mujer, qué estrés. No sé de cómo vive, no sé cómo... Porque a ella, a sus hijos no les traen problemas, le traen problemas a los maridos. Sí, pero después tenés que no? tener el Sí. tipo que... Pero la nena esta nueva, que la niñita esta que tiene con este personaje, se tiene que bancar al papá toda la vida. Eso sí. Bueno, ¿no? pero no Digo, están y pensando encima desde dicen que ese lugar. la No lo vive- piensan No, desde y a lo ese mejor, lugar. ojo, a lo mejor es un mal marido, pero es un buen padre. También. La verdad que no No sé. sé. Yo Dicen que desconozco dicen que porque ella de la lo ma- dicen farándula que incluso no. ella lo Sí. mantenía. Bueno, pero les voy a tirar un chimento así por A ver, debajo, a ver, a ver, que a me ver, a enteré ver. hoy, chica, que no tiene nada que ver con el arte. A ver. No, es que Uno este no tampoco. sabe, uno no sabe todo por tiene qué. que ver con Dicen- todo. Tiene dicen que ver con Pampita tomó distancia porque parece ser que hay una cuestión bastante oscura, de una cuestión media turbia que le Sí, está por saltar sí, a él. y se Entonces despegó. ella lo sí, que despegar. Bueno, sí. despegó. Pero por eso mismo Porque digo, bueno, hay todo un conflicto en la Y bueno, político, Sí, económico. sí, Él sí. estuvo metido Sí, en hay algo algo- cosas. sí, quizás ella está enamorada y se tiene que abrir porque se le cae la empresa, como decís vos. Y sí. Estando con un farsán, un tipo Tal así, se cual. tiene que Es abrir. que La ya se le arrastra deben, ella. Y capaz ya se que le sigue deben haber estando caído enamorada, contratos. Es como vos decís. Ahora, todo tiene que ver con el arte. Y voy a terminar con esto. ¿Saben de dónde viene Pampita, el personaje? Hay una tira cómica que se llamaba El Loco Chávez, que era de los 80, dibujado por Altuna, no me acuerdo el nombre, y escrita por, bueno, salía atrás del Sí, en la contratapa. del Clarín, Ujú. muchos años, Sí. y había una chica, verdad. Altuna hacía las mujeres, Horacio Altuna, las mujeres más hermosas y sexys de las caricaturas. Y la amiga del Loco Chávez, que era una bomba, se llamaba Pampita. Mirá, Y de ahí le ponen Pampita a Pampita, digamos, Mire porque usted. era como una bomba. tal cual. Cuando surge, Argentina, tal claro, cual, cuando tal surgió. cual. Así que bueno, todo tiene que ver con el Bueno, arte. Todo yo tiene que ver con antes el para arte. cerrar, lo del tema de los vitrales se puede estudiar acá en Luján, Muy bien. en la sociedad Contalo. francesa. Contá. En la sociedad francesa está la profesora, bueno, no le voy a Sí. dar el chivo, pero bueno, Vicky, Porque, claro, pero hace contalo, contalo. con ¿Vos lo hiciste Victoria, ahí? yo lo hice Ah, ahí mira. con Victoria, sí. Qué interesante. Se hace, porque lo que tiene acá es emplomadura y soldadura de estaño con los vidrios de colores, con texturados, y puede hacer también, que voy a traer cuando trabajemos Art Nouveau, Tiffany. Tiffany, claro. Tiffany. Y esto se hizo, esta escuela de vitral, se hizo en el marco del acuerdo de las ciudades hermanas, que son Luján y Chartres, que es Claro. donde está la catedral de Chartres, y Que- entonces que al son haberse hermanas. hermanado, una de las acciones que se hicieron en Luján es tener una escuela de vitrales que está desde aquel momento en que se hermanaron las dos ciudades. Vicky es la directora de esa... Ah, mira. Mira. De esa, de ese- De vitral. del Sí, sí, vitral, sí. claro. De los vitrales. Mira. Ay, qué interesante. Así Chicas, gracias, No, un por placer, favor. ¿eh? que, Gracias a bueno, vos. Un placer. muchísimas gracias. Un placer.